Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Dicen que no es el tiempo el que pasa rápido, sino la vida. Por eso, haríamos bien los seres humanos en dedicar tiempo consciente a identificar las dimensiones de la vida a las que debemos poner más atención para alcanzar esa quimera que se puede resumir en ser razonablemente feliz. Comprender la vida, la ecuación, el dilema, el misterio o como quiera usted llamar a las claves que hacen que merezca la pena vivirla, debe ser el desafío más importante que los seres humanos enfrentamos. De esto depende todo lo demás. Se supone que los humanos somos una especie en constante evolución, aunque a veces sintamos que estamos retrocediendo. Lo que sí es cierto es que nos cuesta aprender de la experiencia de otros y tropezamos varias veces con la misma piedra. Somos una especie un poco distraída, a veces necia y con frecuencia egoísta. Por eso toca seguir evolucionando. Uno de los maestros de estas artes dice que en la vida hay 4 dimensiones a las que debemos dedicar tiempo, dar prioridad y hacer parte de nuestra rutina de vida. La primera, la dimensión espiritual, creer en algo y respetar ciertos valores. La segunda es la familia, como sea que esté formada, pero que usted se sienta en familia y cuente con ella. La tercera dimensión son los amigos, su vida social y lo que le da sentido de comunidad y pertenencia. Y la cuarta dimensión es su propósito de vida, su profesión, su vocación, a lo que se dedica para vivir y para realizarse como un ser humano que es parte de un esfuerzo colectivo. No importa qué tanto nos cueste vivir, llegar al final de cada día. El consejo más sabio que he escuchado es que cuando la vida se complica y se pone cuesta arriba, hay que afirmar, confesar que a pesar de todo, la vida es la única oportunidad que tenemos para ser razonablemente felices y hay que intentarlo. No se llega a la felicidad sin la tristeza ni a la madurez espiritual sin sacrificio. Así es. Por eso, sigamos evolucionando y motivemos a que cada generación aprenda de los viejos, además de sus propias experiencias. Sería ideal que lo hagamos un poco más rápido y no perdamos de vista que la vida pasa rápido. Si queremos ser razonablemente felices, viendo los resultados, conviene seguir aquel consejo de Sócrates: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. En los últimos 200 años, el planeta pasó de tener 1.000 millones de habitantes a más de 8.000 que somos hoy. En estos 2 siglos, en especial en los últimos 70 años, tuvimos un desarrollo económico y social que, a pesar de todo, se puede calificar de extraordinario. Y en los últimos 15 años, ha sido la tecnología la que ha tenido un avance exponencial. En pleno 2025, con todo y las crisis, que no son pocas, tenemos los estándares de vida más altos de la historia. El ser humano promedio de nuestros días goza de muchas más comodidades que los reyes de la antigüedad o la Edad Media. Los electrodomésticos y dispositivos modernos, la capacidad de recorrer grandes distancias en poco tiempo y la amplia variedad de bienes y servicios a los que tenemos acceso facilitan la vida diaria. Sin embargo, el progreso material e incluso académico no ha estado acompañado de la evolución emocional y espiritual suficiente y necesaria. Y por eso, en este mundo moderno lleno de distracciones superficiales y expectativas falsas, demasiadas personas se sienten incapaces de afrontar los desafíos que la vida trae y caen en trastornos psicológicos, adicciones y otras trampas para evadir la realidad. Entre adultos y adolescentes superan los 600 millones con trastornos de ansiedad y depresión, especialmente en los países ricos. Esto es el 7.5% de la población y está aumentando. Se calcula que 300 millones de personas consumen drogas, un 20% más que hace una década, y sigue aumentando. Cada 43 segundos ocurre un suicidio en el mundo, aunque muchos más lo intentan. Y es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Y se registran 2.6 millones de muertes anuales relacionadas con el consumo de alcohol. A lo anterior, se suma hoy la adicción a las redes sociales. Pasamos 6 horas del día,
o más frente a las pantallas, desconectados de las relaciones personales y de la realidad. Estos datos demuestran y confirman que el ser humano necesita construir un ancla emocional y espiritual que le permita funcionar en este mundo complejo lleno de desafíos. Diversos estudios señalan que las personas religiosas y o espirituales gozan de mejor salud. Son capaces de ser parte de comunidades que les apoyan en tiempos difíciles y desarrollan resiliencia para afrontar pérdidas materiales o afectivas. El ser humano necesita de una comunidad de personas cercanas con las cuales compartir alegrías, tristezas, éxitos y fracasos. La familia, la iglesia o los amigos son esa comunidad a la que podemos recurrir. Después de las dimensiones espiritual, familiar y amigos de verdad, está el propósito de vida, nuestra ocupación, carrera o profesión, desde la cual logramos el sustento, pero también formamos parte de un equipo y de un proyecto. Variadas investigaciones demuestran que quienes practican la generosidad, la solidaridad y la empatía en las 4 dimensiones de la vida y ayudan a quienes lo necesitan, alcanzan mayores niveles de bienestar. El mundo vive un ciclo de inestabilidad e incertidumbre. A las generaciones actuales nos tocará enfrentar situaciones difíciles y posiblemente similares a las que vivió la llamada generación silenciosa hace 100 años. Como en aquellos días nuestros antepasados lo hicieron, nosotros tendremos que armarnos de valor y trabajar duro para salir adelante y para dejar un mejor presente a las futuras generaciones. No es el tiempo el que pasa rápido, sino la vida. Por eso, haríamos bien los seres humanos en dedicar tiempo consciente a identificar cuáles son las dimensiones del diario vivir a las que debemos poner atención para alcanzar esa quimera que se puede resumir con ser razonablemente feliz. Para conversar sobre la vida y la ecuación, el dilema, el acertijo, el misterio, como quiera usted llamar a las claves que hagan que merezca la pena vivirla, tengo el gusto de presentarles a Juan Ignacio Ardón, psicólogo clínico con maestría en filosofía objetivista. Es catedrático universitario, reconocido con medalla de profesor destacado y es fundador y director del Centro de Psicología Think. Juan Ignacio, bienvenido a Razón de Estado. Si tuviéramos que resumir en 4 o 5 áreas o dimensiones que son las que dan balance y estabilidad a la vida, ¿cuáles serían? Número 1, la salud, que tiene que ver con el dedo pulgar, lo más importante, ¿no? Salud, que vamos a decir estamos bien, estamos mal. El índice que nos podría indicar, es decir, el tema de cómo funciona nuestra mente, hacia dónde vamos, el propósito de vida que podamos tener, el sentido de vida. Número 3, podríamos hablar de el código ético, es decir, cómo discriminamos nosotros qué es correcto y qué no para nuestra vida. 4, el aspecto de relaciones interpersonales, nuestra pareja, el matrimonio. Y número 5, todo el área del arte, lo que nos vamos a entretener, lo que vamos a tener para recreativo. En esas 5 áreas podemos resumir. Hombre, potente. ¿Cuáles son las 3 o 4 disfunciones más graves que viven hoy las sociedades? ¿Qué las han causado y cómo se corrigen? Podríamos hablar de factores de ansiedad, mucha ansiedad. ¿Y la ansiedad qué significa? Rápidamente significa un miedo constante a lo que pueda pasar. Pero esa ansiedad remite a cada vez la menos confianza en la capacidad que uno tiene de resolver conflictos. Dependemos muchísimo, o creemos que dependemos muchísimo de otras personas para resolver los conflictos de nuestra vida. Yo creo que hay una despersonalización de una capacidad individual de manejar nuestra vida. Y eso lleva a otros tipos de conflictos que no nos permiten entonces enfocarnos en sí mismos y crecer, y entonces ayudar a crecer al resto de personas. Ya. El crecimiento personal se debe abordar desde varias perspectivas y tiene ciertas condiciones. ¿Cuáles son los principios o condiciones esenciales que permiten un desarrollo integral y cómo se mantiene el equilibrio entre ellos? Primero que nada, obviamente, desde el punto de vista razonable, como bien decía en la introducción, desde el punto de vista razonable, el saber enfocarse en ocuparse de uno para intentar alcanzar lo más posible su propósito y su meta de ser feliz. Siempre entendiendo las relaciones interpersonales como el factor secundario, pero
crucial para nuestra vida. Hice énfasis y hago énfasis muchísimo en entender cómo revisar cómo uno identifica qué va a ser bueno, saludable, correcto para la vida de uno. Eso es un esfuerzo que hay que hacer y que amerita que le pongamos mucha atención, porque ahí está el error. Nos plantea el escenario, el mercado, la gente, algunas cosas que pueden ser buenas, pero acuérdense que valor y bueno no son lo mismo. Entonces yo puedo valorar cosas que no son tan buenas para mi vida. Entonces, identificar qué es verdaderamente lo valioso que implica prosperidad, que implica felicidad. Ya. Gestionar nuestras emociones es un reto constante. Hacerlo mal tiene consecuencias graves. ¿Cómo se logra? ¿Es con inteligencia emocional, prueba y error? Sí, el factor principal de inteligencia emocional, y me gusta poner el término también que a veces está un poco mal entendido, que es la racionalidad. Eso no significa ausencia de emociones, es inteligencia emocional. ¿Qué significa eso? El principio principal para obtener inteligencia emocional es saber que las emociones no son fuente de conocimiento. ¿Eso qué significa? Que hay que vivirlas, hay que sentirlas, pero nunca caer en la trampa de guiarse por ellas, sino que uno debe guiarse por el juicio correcto. Un juicio siempre va a generar una emoción, entonces la emoción no nos debería preocupar tanto. Lo que nos debe preocupar es si mi juicio es correcto o es incorrecto. Y ahí es donde uno va a empezar a hacer un ejercicio bueno para tener inteligencia emocional y administrar esas emociones y entonces ser feliz. Es decir, el resultado es emocional, el proceso es racional. Claro. Es común sentir dificultades y complicaciones enormes para alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes y cómo podemos superarlos de manera efectiva? Bueno, de hecho, los obstáculos más comunes son los que encontramos en términos cuando de verdad se disparan cosas emocionales. Por ejemplo, cuando no tenemos claramente nuestro propósito de vida, entonces vamos navegando por ahí, entonces estamos muy vulnerables a cualquier cosa que pueda aparecer en el mundo que nos desvía, le hace un consumo de algo que no sea bueno para uno. Me refiero a consumo de cualquier tipo de consumo, ¿verdad? Es decir, tanto drogas, relaciones interpersonales no gratas, ¿no? Es decir, de hecho, las decisiones que tomamos dependen muchísimo de cómo entendemos nosotros nuestro propósito de vida. Por eso hago énfasis muchísimo en eso. Y ese es un mensaje crucial. Los eventos traumáticos, que es otra dimensión compleja de la vida, la violencia, las guerras, la pérdida de un hijo, el divorcio, marca la vida de las personas, que son los eventos, digamos, no tan comunes o que van en contra de la naturaleza de la vida, que los viejos van muriendo primero. ¿Cómo se convierte una experiencia difícil en una oportunidad de crecimiento y transformación personal? De hecho, lamentablemente sí es cierto que no son tan comunes, pero a veces sí suelen ser muchísimos. Hay muchas buenas historias, pero también no muy gratas. Sí, una experiencia traumática hay que identificarla y saber bien qué significa. Significa que va a generar más adelante asociaciones donde uno va a perder confianza en sí mismo, porque la experiencia traumática genera un dolor, un golpe en la mente, un golpe en el yo, que cuando ocurren situaciones similares, uno pierde otra vez fuerza en el yo. Ahí es donde hay que incorporar el concepto claro de qué es poseer autoestima, y es recuperar la confianza de uno en su mente y tener la certeza de que uno puede ser feliz. Entonces, ¿qué pasa? Las decisiones que uno va tomando en base a eso van siendo decisiones desde una postura adulta, desde una postura racional. Entonces, la situación traumática empieza a resolverse. Uno empieza a hacer nuevas memorias que permiten que uno no viva lo mismo. El problema de no actuar de esa manera es que uno vive repitiendo algo similar al trauma. Entonces empieza a entrar en una depresión o un resultado terrible. Por eso es tan importante, si alguien ha vivido un trauma, si no lo puede resolver, buscar ayuda o identificarlo y saber que uno ya no es tan vulnerable como antes. Al final, no importa qué tanto nos esté costando vivir, la conclusión más conveniente, inteligente y estratégica será afirmar que, a pesar de todo, la vida es la única oportunidad que tenemos para llegar a ser razonablemente felices. Hay que intentarlo. Juan Ignacio, gracias por tu tiempo. La psicología estudia el comportamiento humano y procesos mentales como la percepción, la memoria, las emociones y el pensamiento. Utiliza métodos científicos para formular hipótesis, hacer experimentos y validar teorías. Sin embargo, como todas las ciencias humanas,
La psicología también es inexacta y subjetiva, en especial porque se presta, con querer o sin querer, para manipular emociones y perseguir agendas que no siempre resultan en beneficio para quienes lo buscan. Esto, claro está, no niega el apoyo que la psicología ha brindado a quienes han sabido interactuar con esta ciencia, que casi siempre es arte, que trata de lo que suman y restan la cabeza y el corazón. Para conversar sobre la complejidad y los desafíos que presenta la loca de la casa, como le dicen en India a la cabeza, les presento a Gabriela Morales de Sanz, psicóloga clínica. Gabriela, bienvenida a Razón de Estado. ¿Cómo hace la psicología clínica para identificar los problemas reales de sus pacientes para ayudarlos en lugar de asumir que tienen un perfil preestablecido, sacado de estadísticas o incluso prejuicios? Yo diría que el experto es el cliente. Y creo que si uno tiene una escucha activa suficientemente afinada, la psicología puede hacer mucho bien en vez de encasillar a verdaderamente optimizar el potencial de las personas que buscan ayuda. Soy de la concepción de que no se trata de interpretar, sino de escuchar lo que trae la persona para decir, de honrar y validar la historia, y de alguna manera de saber que lo que la persona siente y experimenta en su sistema de vida es una realidad. La autoestima, que es tan importante para funcionar en la vida, suele verse afectada por creencias limitantes, inseguridades y narrativas internas que arrastramos. ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo se corrige esto y cómo se construye una autoimagen más sana y realista? Yo diría que los seres humanos tenemos luz y sombra, todos, y que si nos vamos a neurociencia, que es una parte que está desarrollándose muchísimo y nos ha permitido hoy por hoy entender bastante mejor al ser humano, los seres humanos estamos constantemente balanceando positivo y negativo. Los seres humanos tenemos pensamientos negativos, tenemos creencias negativas, y el trabajo para mantener una salud mental fuerte es balancear a positivo. Estar constantemente, digamos, vigilantes de que esa negatividad no nos gane, de desaprender y aprender lo que escogemos, que nos regala digamos que la virtud más grande que un humano puede tener, que es la libertad de cómo queremos pensar, de cómo queremos vivir, de cómo queremos sentir, y no dejarnos determinar por lo que se dijo o por lo que se aprendió de mala manera o por el concepto que alguien más formó de nosotros. Clarísimo. Vivimos más ocupados que nunca, le llaman la era de la hiperproductividad. Dicen que esa dinámica de vida puede llevar a una desconexión con lo que sentimos. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre las necesidades emocionales y lo que la vida hoy nos exige? Yo diría que la palabra que a mí me gusta utilizar ahí es homeostasis. Los seres humanos debemos buscar autorregulación. Entiendo que no podemos, digamos, desligarnos de lo que la vida implica hoy, pero sí es una responsabilidad velar por mantenernos autorregulados, por mantenernos viviendo en conciencia, por mantenernos viviendo en el presente, que son términos que probablemente pueden sonar cliché y que están de moda, pero que son ancestrales y que verdaderamente nos permiten mantenernos conectados con incluso hacer bien lo que hacemos, porque una persona desregulada tiene un margen de error bastante más alto que una persona que se ocupa de sí misma. Yeah. El Internet ofrece herramientas de la psicología. También hay mucha basura que crea expectativas falsas. Se ha creado una especie de presión por la felicidad. ¿Cómo no caer en optimismos ingenuos? ¿Cómo ser realistas? Al final se trata de comprender el verdadero sentido de eso que llaman la felicidad. Yo diría que la felicidad es un sentimiento, ¿verdad? Y los sentimientos son pasajeros. Yo creería que los seres humanos debiéramos de enfocarnos en vivir de manera plena. La plenitud es sostenible, la serenidad es sostenible, la paz es sostenible, y creería que estoy de acuerdo. Hay una psicología que ha querido vendernos la idea de que ser felices de manera permanente es lo que determina la salud mental. La salud mental está determinada por tener la capacidad de manejar conflicto, sostener emociones difíciles y resolver, tener la capacidad de sentarnos con nosotros mismos a la hora de enmiendas, tener la capacidad de reconocer errores, culpa y vergüenza,
Así que yo creo que si nosotros queremos verdaderamente tener un concepto adecuado de salud mental, tenemos que tener mucha claridad de que incluye los sentimientos que son gratos para el humano, tanto como los que son difíciles de manejar. Está claro que ser empáticos, ayudar a la gente y ser solidarios es una buena inversión para uno mismo. Nos ayuda a sentirnos mejor. ¿Cómo se cultivan y cómo se administran estas virtudes para mantener un equilibrio adecuado? Dicho de otra forma, hay tanto vivo en este mundo que ¿cómo evitamos que otros se aprovechen de tu nobleza? Creo que el sistema de límites es importante, pero el sistema de límites es el resultado de un buen autoconcepto, un buen nivel de autoestima y la claridad de qué permitimos y de cómo dejamos que nos traten, ¿verdad? Eso es una de las cosas importantes. Y la otra cosa es que yo creo que en la velocidad en que vivimos y en el estrés no regulado, la amabilidad y la empatía se pierden. Hemos perdido comunidad y creo que es bien importante retomarla, y regresar a ser amables con nosotros mismos es el primer paso para ser amables con otros. El autoconocimiento se ha convertido en un valor central en el desarrollo personal, pero muchas veces se confunde con una introspección sin dirección. ¿Cómo diferenciar un verdadero proceso de autodescubrimiento de una simple autoevaluación superficial? Yo diría, el autoconocimiento es un superpoder. Creo que toma tiempo, creo que toma valentía, creo que toma inversión de energía y de recursos personales, porque al final de cuentas nosotros somos producto de nuestra genética, de nuestra historia, de nuestras experiencias personales, de nuestro temperamento, que es como el color de los ojos y viene acompañándonos desde el momento que estamos en vientre, y el resultado es lo que de alguna manera se manifiesta, ¿verdad? Creería que nosotros no debiéramos de definirnos de ninguna manera, sino estar constantemente curiosos de quién somos y en quién nos queremos convertir. La trascendencia debiera de ser la virtud permanentemente en movimiento para no dejar de crecer y para que no nos limite la posibilidad de ser como un trabajo en progreso constante. Para terminar, Gabriela, si tuvieras que recomendar 3 prácticas esenciales en 3 palabras para fortalecer la inteligencia emocional y mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, ¿cuáles serían? Yo diría, la número 1 es que hay que tener un lenguaje de sentimientos. Creo que esa es imprescindible. Tenemos que poder hablar desde lo que sentimos. La número 2, creería yo que probablemente sí es autoconocernos y autorregularnos. Una va de la mano de la otra. Y la número 3 es tener un testigo. Tenemos definitivamente la necesidad de acompañarnos en el proceso de conocernos mejor, de ser mejores personas. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Y digo que los deportistas que llegan a las Olimpiadas siempre tienen un coach, que es un ojo externo, que está viendo permanentemente qué es lo que se puede mejorar. Y si los seres humanos nos diéramos ese permiso, imagínense a dónde podríamos llegar. Así es. Está en la naturaleza humana que cada generación debe aprender de sus propias experiencias. La vida pasa rápido y viendo los resultados queda claro que conviene seguir el consejo de Sócrates: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.